Hola y gracias por estar aquí conmigo en Verdad Sin Límites. Yo soy tu anfitrión Walter Swain. Y ahora tengo una pregunta. ¿Has conocido a un hombre que se llama Yuval Noah Harari? Yo tampoco. Hace poco que me doy cuenta quién es y lo que está diciendo y el impacto que está teniendo en el mundo secular. Entonces, la pregunta número uno para este podcast es ¿quién es Yuval Harari? Y ahora la segunda pregunta ¿es Yuval? Y vas a ver pronto por qué hacemos esta pregunta. ¿Es Yuval Harari el falso profeta que se menciona en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13? No sé. Bueno, escuche esto primero. Ahora no solo tenemos tecnologías para monitorear a la gente 24 horas al día, a toda la población, sino que incluso se puede saber lo que está sucediendo dentro de sus cuerpos con sensores biométricos y con la combinación de la inteligencia artificial y la biotecnología. Ya existen escuelas en China, por ejemplo, donde los estudiantes llevan brazaletes biométricos. Dicen que los usan con fines educativos. El maestro sabe si te quedas dormido, si te aburres, si tienes dificultades. Pero esa misma tecnología se puede utilizar con fines políticos. Lo que vimos en el siglo XX con Stalin, Hitler o Mao no será nada comparado con este tipo de maquinarias que ya han empezado a construirse. Bueno, eso me da un poco de miedo. Wow, ok, entonces necesitamos ir directamente a la palabra de Dios para descubrir las respuestas a las preguntas que tenemos en cuanto a estos temas. Muy bien, vamos ahora. Y ahora, para responder a la primera pregunta, ¿quién es Yuval Harari? Bueno, él es un pensador, historiador, futurista, profesor y conferencista israelí. Tiene un doctorado de Oxford y es autor de varios libros. Los principales son Sapiens, 21 lecciones para el siglo XXI y Homo Deus. Es homosexual, casado con un hombre y practica un tipo de budismo y meditación. También es pro-transhumanista, que es la creencia de que podemos integrar los humanos con tecnología para mejorar y prolongar su vida. Verás más de esto en un momento. Pero primero, él sabe lo que hace y es humorístico y persuasivo en su presentación. Entonces, ¿por qué causa tanta preocupación lo que este historiador tiene que decir? Una de las principales cosas que predica Harari es que los humanos ya no tienen un control real sobre sus vidas, debido a que la inteligencia artificial crece en su alcance y poder. No se equivoca. Lo llama el hackeo de humanos. Y ahora me imagino que ya has escuchado de este hacking, ¿no? Como se dice en inglés. Las computadoras, lo que quiere decir es que las computadoras pueden ser pirateadas. Eso es cuando alguien sin autorización para hacerlo ingresa y controla una computadora que generalmente controla otra cosa, normalmente una otra cosa grande. Y ahora él dice que las personas también pueden ser pirateadas, no enchufando cables y módems, sino que con los datos recopilados al monitorearlo y rastrearlo fuera y dentro de su cuerpo, rastreando todo desde sus hábitos alimenticios, hábitos de compra y venta, amar y hábitos sexuales, etcétera, etcétera, y que puede manipularte para que hagas lo que las corporaciones y gobiernos quieren que hagas, mientras piensas que estás obteniendo lo que tú quieres. Y ahora él lo explica así. El problema es que las redes sociales generan ganancias a través de la publicidad o recolectando nuestros datos y vendiéndolos a terceros para que nos manipulen, lo cual es terrible, y para ello necesitan que nos quedemos en sus plataformas cada vez más tiempo.
y descubrieron que la manera más fácil de captar la atención de las personas es presionando esos botones del odio, del miedo o de la rabia en sus mentes. Nos muestran cosas que apelan a estos sentimientos y no podemos resistir ver más y más. So this business model should be outlawed. Este modelo de negocio debe ser prohibido. Es considerado inapropiado que mi doctor tome mis datos personales y se los venda a alguien más. De la misma manera, Facebook, Baidu o Google no deben poder hacerlo. En el siglo XXI, la información es el activo más importante. Es la base para el poder político. Quien controla los datos, controla el mundo. Entonces, tampoco deberíamos permitir que todos los datos sean cultivados y controlados por un grupo pequeño de corporaciones o gobiernos, pues esto puede llevar a una nueva forma de dictaduras digitales y de colonialismo de datos. Sabes, si todos los datos de los ciudadanos de tu país están siendo guardados y analizados por alguien en China o en Estados Unidos, tu país deja de ser independiente. Your country is no longer independent. Y ahora Harari explica que si no tenemos cuidado y no tenemos ciertos controles implementados bien rápidamente, entonces los malos, como un Stalin o Hitler modernos, pueden tomar esa información y hacer que la vida sea una pesadilla para todos nosotros, lo que Harari llama una dictadura digital. Aquí está el doctor Harari explicando uno de los efectos que pueden ocurrir cuando se trata de un malvado dictador o el gobierno tome el control de las personas con él. Estos son tiempos de innovación. El mundo está inventando cosas nuevas todos los días que tienen profundas consecuencias y grandes efectos y transformaciones. ¿Cuál va a ser la próxima? ¿Cuál crees tú que puede ser una novedad, una innovación que pueda equipararse al descubrimiento del fuego, al uso del número cero o la escritura? Well, we are already experiencing it right now. Bueno, ya lo estamos viviendo. Se trata del auge de la inteligencia artificial. Hace 10 años, cuando escribí mi libro Sapiens, no mencioné la inteligencia artificial porque parecía algo de la ciencia ficción. Pero desde los últimos 5 o 6 años, casi cada día leemos sobre un nuevo avance en este campo, ya sea inteligencia artificial que puede manejar autos, diagnosticar enfermedades o escribir poemas. Y estamos apenas en los primeros años de esta revolución. Puede que en 20 o 30 años cambie el mundo por completo. Y lo más importante es que por primera vez habrá una herramienta creada por nosotros que nos puede reemplazar en términos de pensar y tomar decisiones. Eso quiere decir que por primera vez hay una posibilidad real, que el poder se transfiera de los humanos a estos nuevos tipos de herramientas. Por otro lado, la gran diferencia entre la inteligencia artificial y los seres humanos es que nosotros tenemos sentimientos. Ahora bien, a medida que las computadoras se vuelven más poderosas, el peligro es que se vuelva cada vez más fácil manipular a los seres humanos a través de sus sentimientos. Debemos darnos cuenta de que los seres humanos ahora pueden ser hackeados, así como se puede intervenir un teléfono inteligente o un banco. Y eso es muy peligroso. Nos hace muy vulnerables a ser controlados por sistemas que entienden lo que ocurre en nuestra mente mejor que nosotros mismos. That understand what's happening inside us better than we understand it. Y ahora él advierte contra esto, pero aún así dice en su innovador libro Sapiens que los derechos son un mito, es decir, los derechos humanos son un mito de todos modos. En el libro dice esto: el hombre, el Homo sapiens, no tiene derechos naturales, al igual que las arañas, las hienas y los chimpancés no tienen derechos naturales. No hay dioses en el universo, ni naciones, ni dinero, ni derechos humanos, ni leyes, ni justicia, fuera de la imaginación común de los seres humanos. Ok, así que Dios no es real y nunca lo ha sido, es lo que él dice. Siempre ha sido solo la imaginación del hombre. Entonces, si no hay Dios, entonces no hay un dador moral divino fuera de nosotros que nos diga lo que está bien y lo que está mal.
No hay protecciones del ser humano o para el ser humano que sean comunes a todos los seres humanos, que nos ha dado este dador moral divino, quien se llama Dios. Es solo lo que dicen los más fuertes es correcto e incorrecto. Y luego comienza el juego para ver quién sobrevive y gobierna el día. Y ahora, si no quiere estar sujeto a un cierto código de ética que Dios establece para nosotros, porque Él es el único que puede hacerlo, simplemente hay que eliminarlo a Dios y llamarlo una imaginación o un mito. Mira lo que dice sobre el Dios, el señor Harari, que puedes elegir porque es conveniente para lo que quieres. Mira esto. La última pregunta es muy importante. Tú eres ateo, pero ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es el Dios en el que la mayoría de las personas cree? It's a story invented by people. Es un cuento inventado por personas miles de años atrás, que tiene una importancia inmensa en la historia y que ha generado mucho bien, así como algunas cosas malas. Incluso la gente religiosa fácilmente estaría de acuerdo con que todos los dioses en la historia son ficciones humanas, con la excepción del suyo. It's very easy, for instance, for a Christian to say, yes, the gods of the Hindus, they are not real. They are just a story that the Hindus invented. Es muy fácil, por ejemplo, para un cristiano decir, los dioses de los hindúes no son reales, son una historia que inventaron. E iría un paso más allá. Alguna gente religiosa incluso diría que Dios está tan lejos de la capacidad de comprensión de los humanos, que aunque sí exista, lo que la mayoría de las personas dicen sobre Dios es su propia proyección. Sabes, la gente le tiene odio a alguien y dice, Dios te odia, Dios odia a los judíos o a los homosexuales. Y no es cierto. ¿Por qué cualquier Dios castigaría, por ejemplo, a dos mujeres por amarse? Esta idea de que Dios odia es un cuento inventado por los humanos. Si alguien quiere acercarse a Dios, lo que eso significa es tratar de observar la realidad sin imponer estas ilusiones y fantasías que hemos creado. These illusions and fantasies that we created. Y ahora, como si no fuera suficiente omitir a Dios, convenientemente afirma que está bien, de todos modos no hay Dios. Pero en un futuro cercano seremos nosotros dioses. Y ahora escuche y ve lo que él dice en su libro Homo Deus. Y también eso significa Dios hombre. Él dice, al buscar la dicha y la inmortalidad, los humanos están de hecho tratando de convertirse en dioses. No solo porque estas son cualidades divinas, sino porque para superar la vejez y la miseria, los humanos primero tendrán que adquirir un control divino de su propio sustrato biológico. Si alguna vez tenemos el poder de diseñar la muerte y el dolor fuera de nuestro sistema, ese mismo poder probablemente será suficiente para diseñar nuestro sistema en casi cualquier forma que queramos y manipular nuestros órganos, emociones e inteligencia de innumerables maneras. Habiendo asegurado niveles sin precedentes de prosperidad, salud y armonía, y dados nuestros antecedentes y nuestros valores actuales, es probable que los próximos objetivos de la humanidad sean la inmortalidad, la felicidad y la divinidad. Habiendo reducido la mortalidad por inanición, enfermedad y violencia, ahora intentaremos superar la vejez e incluso la muerte misma. Habiendo salvado a la gente de la miseria más abyecta, ahora intentaremos hacerlos positivamente felices. Y habiendo elevado a la humanidad por encima del nivel bestial de las luchas de supervivencia, ahora intentaremos convertir a los humanos en dioses y convertir al Homo sapiens en Homo Deus. Y seguimos una vez más, él dice, los científicos de hoy pueden hacerlo mucho mejor que el Dios del Antiguo Testamento. Gracias a los fertilizantes artificiales, los insecticidas industriales y los cultivos genéticamente modificados,
la producción agrícola supera hoy en día las más altas expectativas que los antiguos agricultores tenían de sus dioses. Y el reseco Estado de Israel ya no teme que alguna deidad enojada restrinja los cielos y detenga toda la lluvia, porque los israelíes han construido recientemente una enorme planta de desalinización en las costas del Mediterráneo, por lo que ahora pueden obtener toda su agua potable de la mar. Hasta ahora hemos competido con los dioses de la antigüedad creando herramientas cada vez mejores. En un futuro no muy lejano, podríamos crear superhumanos que superarán a los antiguos dioses no en sus herramientas, sino en sus facultades físicas y mentales. Sin embargo, cuando lleguemos ahí, la divinidad se volverá tan mundana como el ciberespacio, una maravilla de maravillas que simplemente damos por sentado. Y ahora Yuval dice que nos está advirtiendo sobre los hombres que actuarán como dioses al usar nuestros datos contra nosotros para controlarnos, pero luego se da la vuelta y dice que nos convertiremos en dioses debido a nuestra asombrosa biotecnología. Y ahora eso suena como algo que diría el falso profeta, para mí, ¿no? Así que tenemos dos preguntas, básicamente. ¿Es Yuval posiblemente el falso profeta que la Biblia menciona debido a su humanismo casi religioso? A veces, muchos lo llaman el profeta, no solo por su capacidad de predecir el futuro en función de las tendencias, sino también por la facilidad, la autoridad y la persuasión con la que habla al respecto. La siguiente pregunta es, ¿quién es el falso profeta? ¿Que será el líder religioso mundial unido o la segunda bestia de la que habla la Biblia? Bueno, lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13, y dice que este hombre será superado solo por el anticristo, quien guiará al mundo en una religión unida que formará una trinidad profana entre Satanás, el anticristo y él mismo. Se le describe como salido de la tierra, lo que significa que probablemente proviene de un comienzo más bajo u oculto de la gente, o literalmente de abajo del abismo. No sabemos. También tiene cuernos como los de un cordero, cuernos en ciernes que parecen protuberancias suaves al principio, pero también habla como un dragón. Y ahora esto significa que probablemente ganará poder con persuasión, sensibilidad común y amabilidad, pero esas mismas palabras serán poderosas con el mal como el dragón que es el diablo. Aunque tiene el mismo poder que el anticristo, también dirigirá a todas las personas del mundo a exaltar y adorar al anticristo. Tendrá el poder de hacer señales milagrosas para aumentar su credibilidad también. Y ahora, además, creará una especie de imagen del anticristo que puede hablar y destruir a los que se le oponen. Yuval tiene inclinaciones, él mismo tiene inclinaciones hacia la eugenesia, que es la creencia de que los humanos pueden mejorar a través de la genética y otros métodos. Si no es un asesinato directo, el falso profeta probablemente usará la eutanasia como una forma de eliminar a las personas que no son como ellos desean que sean. Y ahora sí es cierto, el Dr. Harari tiene algunas de estas características, especialmente en su discurso persuasivo y su respaldo al uso de la tecnología para ayudar a la humanidad a alcanzar el estatus de Dios. Y ahora, aunque no ha hecho el resto de lo que hará el falso profeta, por ahora está reservado lo que él dice y hace para conferencias y libros. Pero, una vez más, donde su influencia y poder se ven más, y por qué vemos la conexión con las predicciones de las profecías de la Biblia,
Él es el mimado de las élites como Bill Gates, Barack Obama y sobre todo el líder del Foro Económico Mundial, el Klaus Schwab, quien pide y está trabajando para lograr un nuevo orden mundial llamado el Gran Reinicio. Combinará megacorporaciones y gobiernos para hacer un mundo mejor basado en los valores acordados establecidos por las élites que dan forma a este orden mundial. En función de cuánto se ajuste uno a sus estándares, su capacidad afectará si obtiene un trabajo, un préstamo, etcétera, etcétera. Y ahora creemos que este gran reinicio es el predecesor y el marco de la próxima economía y gobierno mundial del que se habla también en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13. Y ahora el Dr. Harari ha expuesto claramente cómo funcionará esto. Y ahora tenga en cuenta que no es un supuesto teórico de la conspiración. Definitivamente él no es del lado conservador, políticamente hablando, y tampoco es cristiano, mucho menos. Pero él nos da la misma hoja de ruta, digamos, que los maestros de profecía bíblica nos han dado hace años, que vendrá algún día de esta forma, sin describir o usar las mismas herramientas porque no existían años atrás, pero enseñaban la misma forma y proceso y la forma de ser de este falso profeta y el anticristo. Diga lo que diga el hombre, sabemos lo que dice Dios en su palabra, lo que sí es cierto. Y en el libro de Apocalipsis, el capítulo 19 y el versículo 19 al 20, donde dice Dios, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y ahora la verdad es que la Biblia nos dice que ese castigo eterno no es solo para el falso profeta y el anticristo, sino para todos los que rechazan a Jesús, que no creen en Él. La Biblia nos advierte que todos aquellos que elijan no creer en Jesús también serán arrojados ahí para estar en tormento para siempre. Así que, mi amigo, te puedo hacer una pregunta. ¿Sabes con certeza que estarás en el cielo, en lugar del infierno, cuando mueres? Jesús ha provisto el camino a través de sí mismo. La Biblia nos dice que el Hijo de Dios, Jesús mismo, vino hace 2000 años atrás, murió en la cruz tomando tu pecado y castigo sobre sí mismo y resucitó de entre los muertos para vencer a la muerte. Y si crees en Él, si pones tu fe en Él solo y apartándote de tu pecado y lo sigues, Él te va a perdonar de todo tu pecado y te dará vida eterna con Él para siempre. Entonces, ¿tomarás esa decisión? ¿Puedes recibir a Cristo ahora mismo? ¿Pondrás tu fe en Jesús ahora? La Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 10, el versículo 9, en la Biblia, nos enseña cómo recibir el regalo de Dios. Así dice la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Bueno, entonces si quieres recibir a Cristo, entonces hay que decírselo nomás a Él, tú mismo, diciendo algo en tus propias palabras con todo tu corazón, algo como, Señor, soy pecador, creo en ti y lo que has hecho por mí. Perdóname de todo mi pecado, te entrego mi vida. Gracias, Señor. Amén. Entonces, si tomaste esa decisión, ¿nos lo harías saber? Y haremos todo lo posible para conectarte con una buena iglesia creyente bíblica más cercana a ti.
para que puedas saber qué hacer en tus próximos pasos con y en Jesús. Bueno, espero que todo esto te haya traído especialmente una mejor comprensión de quién es y quién no es el Señor o el Dr. Harari, pero más aún sobre cómo será y hará el falso profeta durante la tribulación en el futuro. Pero al final, Dios los atravesará a todos para poner fin al mal y salvar a todos los que le amen, confíen en Él y le adoren. Bueno, no te olvides de hacer clic en like y también suscríbete y comparte este podcast con todos tus amigos y familia y puedes comentar, poner un comentario también ahí si estás haciéndolo con YouTube. ¿Okay? Muy bien, bueno, sigamos a Jesús porque cuando seguimos a Jesús siempre seguimos la verdad.